Kultura eukitzeko lagin beharra bakoitza bere lan egin behar du bere buruakin. Kultura ez da hartzen bakarrik eskola juten eta unibertsitatea juten. Horregatik, bakoitza prestatu behar du bere burua eta ikasi buru leku guztietikan. Eta kultura galean dago, leku guztietikan dago. Eta batez ere, harremanetan sartzen beste jendearekin, beste kulturakin eta poliki sortzen da. Hombre, lo que tienen que enterarse, primero yo me dirigiría a la oficina de turismo de cada ciudad y pediría información de qué cosas hay ahí. Y entonces empezaría a entrar. Y yo les digo que es muy importante. Ahora se ha descubierto Donosti 2013, la ocupación en 1813. ¿No? Pues yo estoy hablando con gente joven explicándoles que tienen que ir a los libros esos que son tan rollos y se van a encontrar historias maravillosas. Hay que contar la historia no tanto para el erudito, sino para gente muy sencillamente y encontrarse, pues que he hecho en falta una película, un corto sobre Donosti, sobre aquella historia tan maravillosa que venían los franceses escapándose de España después de la batalla de Vitoria y llegaron aquí perseguidos por Wellington, por los ingleses, se metieron en Donosti, ocuparon la ciudad, dónde estaban puestas las baterías, en el otro lado de Igueldo, cómo se hizo la brecha, la famosa brecha que es la brecha, y todo ese y cómo los franceses salieron encima de quemar la ciudad con los portugueses airosos, con honores militares, y aquí mataron a todo Cristo. Ese tipo de cosas que vayan, pero que lo miren desde el punto de vista. No lo sé, pues ir a Donosti. Aquí en Donosti tienes un paseo por el castillo, por Urgul maravilloso, para ver todas las cosas, lo que es una fortaleza, lo que era aquello, ver las iglesias, ver, no sé, ver la calle. Yo me he criado en la calle y en la calle he aprendido todo lo que sé prácticamente, excepto los estudios muy especializados, en la calle. En la calle tienes que fijarte en todo. Y yo les pediría que, en vez de estar todo el día mandando WhatsApps, que se dedicasen un poquito a darse una vuelta por su propio barrio o por la parte vieja y ver las cosas que hay aquí mismo para hacerlas, y por supuesto que utilicen todos los medios informáticos y modernos posibles. Eso estoy absolutamente a favor. Se ha demostrado. Yo diría a los profesores que hicieran ver a la gente sin imposición que cultura es prácticamente todo, que aprender cómo está hecho este banco, cómo se ha hecho esa escultura, cómo se ha hecho los materiales que la componen, pero suavemente a la gente, enseñándole para que la gente tenga la necesidad de investigar, y hoy en día, vía internet, investigar esas cosas que les dicen y que sepan que si no adquieren cultura, que la cultura no es tener un título, ni muchísimo menos, si no adquieren cultura, lo van a pasar mal porque se van a sentir absolutamente marginados en todos los terrenos porque no van a poder ni opinar. Y los profesores lo que no tienen que emplear es esa mano dura de que yo soy el que mando, yo te lo impongo. No, enséñame despacio, pero enséñamelo tú con tu ejemplo, que es lo más importante, los chavales el ejemplo que ven en los profesores. Claro. Egite balimatezu como el avestruz, sartzen buru hemen azpian, acaba, baina aurrera jute balimatzea, vete a teatzatzea. Betty, Confianza, además los jóvenes, para mí, nosotros los viejos no vamos a hacer, van a hacer los jóvenes, y los jóvenes tienen que salir, y los jóvenes saldrán. Lo que pasa es que nacer en Donosti, vivir en Donosti, y ganarte la vida en Donosti se ha acabado. Eso es un paraíso. Entonces, eso en la situación actual de la economía mundial, desgraciadamente, pues ha cambiado, y la gente tendrá que salir de aquí, irse a donde fuera, a España, a Alemania, a Inglaterra, y algunos no querrán volver, pero eso es así, y yo confío que los jóvenes lo que no pueden hacer es decir, me morro, porque te mueres, adelante y siempre se sale.